Ok. ¿Cómo están el día de hoy? Me disculpo muchísimo por la tardanza, tuve un inconveniente grandísimo, entonces me tocó correr, pero aquí estamos. Hoy trabajaremos principalmente la parte de optimización de funciones y la parte de máximos y mínimos. En resumen, a mí me prohibieron como tutor ver todo exactamente así como tal. O sea, por mi parte no hay tanto, pero vamos a hablar un poquito de optimización de funciones, que es una de las aplicaciones de la derivada. Entonces vamos a ir mencionando esto, que esta es la parte que vamos a trabajar el día de hoy y vamos a trabajar algunos problemas de optimización. En este caso, ¿qué es optimizar? Bueno, en la vida cotidiana, de hecho esto es algo cierto, muchas veces queremos optimizar o encontrar formas de, en este caso, de obtener las máximas ganancias y mínimas pérdidas. Máximas ganancias y mínimas pérdidas. Y esto es ciertísimo. De hecho, hay formas y de hecho por eso es que hay ciertas figuras que dentro de la naturaleza aparecen y mínimas pérdidas. Como por ejemplo, bueno, no quiero ponerme muy creativo, pero por ejemplo, se los voy a mencionar acá. La figura geométrica que maximiza el área y en este caso y llena el espacio, en este caso es el hexágono. Por eso es que los panales son, en este caso, son hexagonales. ¿Por qué? Porque básicamente uno puede apilar básicamente un hexágono encima de otro hexágono, encima de otro hexágono, encima de otro hexágono. Y ustedes van a darse cuenta de que básicamente va a ir llenando el espacio. Y eso sucede con con los hexágonos, básicamente, con el hexágono regular. Ah, bueno, entonces esta parte sí es importante. Ahora bien, ahora, conceptos. Vamos a definir o vamos a tener lo que es un punto crítico. Y en palabras vulgares es donde la derivada se anula o se indefine. Y básicamente eso. Ahora, tenemos ese concepto. Y todo bien con esa parte. Ahora, por ejemplo, un punto, un máximo local, en palabras vulgares, básicamente es donde hay un máximo en un intervalo. Hay un valor, en este caso C, que pertenece al intervalo I, tal que, en este caso, f de C es mayor o igual a f de X para todo X que pertenece a Y. Y eso básicamente es un máximo local. Cuando yo quiero hablar del máximo absoluto, básicamente es en toda la función, pero igual con el mínimo. No voy a perder mucho tiempo con esto porque ustedes ya lo vieron visto en clase y no quiero perder muchísimo tiempo, pero simplemente es para recordarlos. En este caso hay un valor C que pertenece al intervalo I, de forma que para cualquier valor de X, que la imagen de X siempre va a ser mayor a C, a la imagen de C. Y esto básicamente es máximo y mínimo local. Y listo. Ya con esto uno ya puede más o menos jugar. Y hay un teorema.
Si en este caso hay un máximo o mínimo local, entonces, de ahí, en este caso, eh, bueno, en x igual a c, entonces f' de c es igual a cero o, en este caso, f' de c no existe. ¿Qué es lo que dice este teorema? Básicamente que donde haya un máximo o un mínimo local, entonces la derivada se indefine. Y eso es importantísimo porque es importante. ¿Y para qué me sirven los máximos locales? Porque generalmente los máximos locales coinciden. Coinciden con básicamente los máximos o mínimos absolutos. Y de hecho, ¿verdad? Cuando ustedes quieren ver, por ejemplo, un ejemplo facilísimo, es como cuando uno, por ejemplo, tiene la función, de ahí, cuando ustedes se acuerdan en el colegio, tenemos la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Si yo derivo esta función, obtenemos de ahí que la derivada de esta función es igual a 2 veces ax más b de esta forma. ¿Y dónde se anula? Esta se anula en, bueno, puedo darme cuenta que f' de x es igual a cero, si solo si, en este caso, 2ax más b es cero. Paso el b a restar al otro lado, paso el 2 a dividir, entonces va a quedar que x es igual a menos b partido 2a. Y de ahí es donde ustedes obtienen básicamente la fórmula de ahí es donde ustedes obtienen que, bueno, tenemos el vértice de básicamente la función cuadrática. Y esto es súper útil porque las funciones cuadráticas me dicen a mí, bueno, entonces, en este punto, básicamente alcanza un máximo o mínimo. ¿De quién depende? Bueno, en este caso, dependería de la segunda derivada, pero eso ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Generalmente, también se trabaja con otro teorema que dice que sí, en este caso, tenemos un valor c que pertenece al intervalo y. Si, por ejemplo, tendríamos que para todo x que sea menor que c, o sea, básicamente por el lado derecha de c, de hecho ahí ahorita hago el dibujito, si tenemos que f de x, f' de x es menor que cero, y para todo x mayor a c, f' de x es mayor que cero, entonces ustedes pueden darse cuenta de lo siguiente. ¿Qué quiere decir que la derivada sea cero, sea menor que cero? Bueno, uno puede darse cuenta que si uno dibuja el valor c, de hecho pueden por toda esta parte, pero sí es como muy importante yo que la repase, ustedes saben que la función acá es decreciente para cualquier x que sea menor a c. Y en este caso, si tenemos que para cualquier x que es mayor que c, la función es creciente, entonces ustedes pueden darse cuenta que, bueno, en ese punto hay un mínimo local. ¿Estamos claros con eso? ¿Todo bien o todo mal? Y si ustedes no se acuerdan de este tipo de criterios, dibujen las funciones. Dibújenlas porque es importantísimo. Bueno, lo mismo, en este caso, si se pertenece ahí y para cualquier valor de x que es menor que c, la función f' de x es creciente y para cualquier valor mayor a c, la función f' de x es menor que cero, es decir, es decreciente, hay un máximo local. Y para esto sirve básicamente el criterio de la primera, eso se llama criterio de la primera derivada para valores críticos. Criterio de la primera derivada. Y si ustedes no se acuerdan, ustedes simplemente lo que hacen es, bueno, dibujo.
Bueno, aquí estamos hablando, matemáticamente hablando estamos, ok, si para cualquier valor de x que es menor que c, pues ustedes vienen aquí, dibujan la recta, ponen el valor c, la función es creciente, y para cualquier valor de x que es mayor a c, la función es decreciente. ¿Qué sucede en este punto? Ah, bueno, aquí hay un máximo local. ¿Estamos claros o no tan claros? ¿Todo bien o todo mal? Y dibujen. Ustedes dibujar les funciona mejor. Y eso es básicamente repasando un poquito acerca de esto. De hecho, hay algo llamado también criterio de la segunda derivada, que el criterio de la segunda derivada a veces es mucho más directo. Criterio de la segunda derivada. Generalmente, cuando nosotros tenemos que f' de x, f' de x es mayor que cero, entonces es cóncava hacia arriba. Y aquí, hablando vulgarmente, tiene forma de carita feliz. De carita feliz. Y aquí es donde ustedes pueden darse cuenta. Ah, bueno, tiene esta forma de carita feliz. Ustedes pueden darse que tiene esta forma. Y si f doble prima de x, eso se llama, eso es una definición, de hecho. Ahorita estoy poniendo nada más para dar énfasis en eso. Entonces, aquí decimos que es cóncava hacia abajo. De hecho, esto tiene nombres diversos, cóncava y convexa realmente, pero para efectos, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y en este caso tiene esta forma. Y aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta de lo siguiente. Ah, bueno, habíamos hablado que cuando ocurría que la función, la f' de x, es igual a cero, aquí hay un valor crítico. Ahora, si estos valores exactamente, por ejemplo, si es cóncava hacia arriba y f' de x se anula en un punto, ah, bueno, puedo darme cuenta que aquí hay un mínimo local. Y en el otro caso, si se anula en este punto, pues puesto que la recta tangente, bueno, si es un valor crítico, bueno, entonces básicamente aquí hay un punto máximo. Entonces ese es el criterio de la segunda derivada. Si f' de x es cóncava hacia arriba, perdón, bueno, sería así. Si f' de c es mayor o igual a cero, bueno, mayor que cero realmente, mayor estricto, y f' de c es igual a cero, entonces decimos, ah, bueno, hay un mínimo local. Y si tenemos que f' de c es menor que cero, o sea, tiene forma de carita triste, y resulta que f' de c es igual a cero, hay un máximo local. Y con eso uno ya puede empezar a optimizar funciones. Me gustaría tal vez de la parte, ver toda la parte de las gráficas, pero me gustaría reservarlo para la siguiente sesión. Principalmente porque me gustaría que repasen bastante esta parte. Entonces ya básicamente tenemos el criterio de la primera y segunda derivada. Generalmente lo que se hace es hacer una tabla. Vamos a empezar ya potentes. Vamos a hablar de optimización, problemas de optimización, que es generalmente lo que les tiende a costar, por eso me voy a centrar mucho en esto. Problemas de optimización. Se busca, funciona optimizar. Entonces vamos a proceder a leer el problema. El siguiente problema dice, se desea fabricar una caja sin tapa. Ah, bueno, ya tenemos información. Se desea fabricar una caja sin tapa de base cuadrada. Eso nos facilita muchísimo el problema, cuyos materiales de los lados están dados por cuesta $3. En este caso, para el material de los lados, yo ahorita procedo a dibujar, y para el fondo, 4 decímetros cúbicos. ¿Cuáles son las dimensiones máximas? En este caso, la caja de volumen máximo que se puede construir con un valor de, en este caso,
$48. Entonces uno, por ejemplo, puede comenzar a simplemente dibujar. Primero que todo, vamos a proceder a dibujar. ¿Qué se quiere optimizar? Se quiere optimizar volumen, porque quiero maximizar. Se quiere maximizar el volumen. Eso es lo que se quiere maximizar. Listo, ya tengo. Y ahora vamos a proceder a dibujar para ver más o menos cómo funciona esto. Sabemos, en este caso, que la caja tiene base cuadrada. Eso nos da la primera información, que X por X por X, o sea, cada uno de los lados mide X. ¿Estamos claros con eso? Ustedes me indican, por favor. Queda claro en este caso de que la base Sí, es cuadrada. No sé si alguien está hablando o por lo menos me da una manita arriba. Es sí, que sí, casi no me salen, sí que entonces no me claro. doy cuenta. Bueno, en este caso se tiene eso. Ya tenemos que es de base cuadrada. Ahora vamos a proceder a ver qué es lo que nos dicen. Ok, cuyos materiales de los lados cuestan $3. Ta, 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 y en este caso, ta, 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 para el fondo. ¿Cuáles son dimensiones máximas de la caja que se quiere encontrar? Entonces, básicamente ustedes saben que es una caja cuadrada, es decir, una caja pues, de base rectangular, de base cuadrada, y ustedes van a darse cuenta que esto se va a extender. Esta extensión, ajá, es esta de acá. Ok, ¿esta medida tiene que medir X directamente? No, esta medida puede valer Y. Vamos a llamarla Y, Y y Y. Ok, viendo esta caja desde otra perspectiva, ustedes pueden darse cuenta que esto tiene esta forma. Entonces vamos a dibujar. Espero que no me quede tan feo. Esto tiene más o menos esta forma. Mm, me cuesta dibujar un toquecito tridimensionalmente, siempre me pasa un toquecillo, pero podemos darnos cuenta que tiene más o menos esta forma. Perdón por tardar tanto explicando estos temas, pero generalmente los dibujos son como, me quedó horrible. Y me disculpo, pero ya procedo a dibujarlo otra vez. Voy a hacerlo así. No, mentira, esto es así. Ok, algo así. Ajá, ahora sí. Ustedes tienen esta caja y ustedes saben que esta medida de aquí abajo y de acá aquí abajo miden X. Y puedo darme cuenta que esta medida de acá mide Y. Como ustedes saben, esta caja, y pues puedo calcular facilísimo el volumen. ¿Cuál es el volumen de un prisma? Bueno, el volumen de un prisma es base por altura o de forma básicamente base por ancho por altura. Entonces, ustedes saben que el volumen tiene que ser igual a X por Y o de forma equivalente X cuadrado por Y. Hasta aquí todo va quedando claro. Ustedes me indican, por favor. ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, ok. Y aquí básicamente esta es mi función a optimizar. Esta es mi función a optimizar. Ah, bueno, ese es el primer paso, tener la función a optimizar. Ahora se busca una ecuación auxiliar. Una ecuación auxiliar. Y en este caso, generalmente yo le voy a poner como esta forma, relación entre las variables. ¿Y todo bien? Ahí está, básicamente. Se busca una ecuación auxiliar que es una relación entre las variables. ¿Cuál podría ser la relación? Bueno, pueden darse cuenta que hay información que no he utilizado hasta ahora. Dice aquí, cuyos materiales para los lados cuestan $3 el decímetro. Es decir, si yo construyo este material, esto vale, bueno, $3. Entonces, este también vale $3.
Este también vale $3. Y este también vale $3. Ah, bueno, ahí está básicamente. Esto vale 3, esto vale 3 y esto vale 3. Entonces uno puede darse cuenta, ah, bueno, ¿cuál es el área de esos lados? Bueno, puedo darme cuenta que en este caso va a haber una relación. En este caso, lo que yo quiero es de que, bueno, puedo darme cuenta que se repite 4 veces. Bueno, primero que todo, podemos darnos cuenta cómo el área o material de los lados vale $3. Entonces uno puede darse cuenta, ah, bueno, si vale $3, significa que si yo aumento el valor de Y, porque obviamente Y no solo crece una de las Y, porque todas las Y son exactamente las mismas, entonces de ahí, pues crecen las 4 partes. Entonces uno puede darse cuenta que si yo tengo 3, en este caso, por el área, en este caso de cada uno de los lados, ah, bueno, eso es únicamente el valor de uno de los pedacitos, pero tengo 4 pedacitos. Es decir, eso lo tengo que multiplicar por 4. Bueno, eso básicamente me da el precio del área lateral. Hasta aquí va quedando claros o no tan claros. Bueno, en este caso vamos a hacer una relación. Son 4 pedazos, valor del área, y en este caso el área por pedazo. ¿Queda claro toda esta parte? ¿Todo bien hasta acá? Necesito que alguien me responda, cualquier persona. No está Sureli para preguntarle. Sí, profe, todo bien. Ok, ok, ok. Y ahí está básicamente, esto únicamente es el pedazo básicamente de la altura. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que esto es no todo el coste. Este simplemente es estos son los 4 pedazos. Faltaría el fondo, que el fondo tiene otro valor completamente distinto. Que en este caso, de ahí, me dice que vale $4 el decímetro cuadrado del fondo. Entonces, de ahí, pues tengo que sumarle eso. En este caso, el área del fondo es x al cuadrado y en este caso vale $4 en este caso, por esto. Ahora me puedo dar cuenta que la suma de todos estos materiales, ay, está cerradísima. ¿Cuánto tiene que valer? 48, no puedo gastar más. ¿Qué problema dice uno? Pero qué dicha que ya uno puede incluir esto acá. Entonces tenemos de que el área de la base más el área de cada una de las caritas tiene que ser igual a 48. Y ahí está una relación. Y vean que es una ecuación. ¿Estamos claros? ¿Todo bien o todo mal? Todo bien. Ok, ok. Y ustedes se pueden dar cuenta que en este caso, esto queda de esta forma. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos con esta relación? Despejamos o a X o despejamos a Y. Vean que en esta ecuación que aparece acá, ¿cuántas veces aparece X? Aparece una, aparece dos. ¿Cuántas veces aparece Y? Únicamente aparece una vez. ¿Cuál es más fácil de despejar? Es más fácil ¿Y? despejar Y. Correcto. Entonces tenemos que 4x cuadrado, voy a simplificar la ecuación un poquito, 12x por y es igual a 48. Si yo paso todo al otro lado a restar y a multiplicar, entonces quedaría que en este caso 12x por y es igual a 48 menos 4x cuadrado. En este caso, mandando a dividir esta expresión de acá, quedaría que y es igual a 48 menos 4x cuadrado, todo partido 12x. Si ustedes quieren simplificar aún más, uno puede llegar a que y es igual a, bueno, 48 entre 12 da 4 partido x menos 4x cuadrado partido de esto. Entonces daría x partido 3. Y ahí está básicamente.
Bueno, y ese sería el valor de y, simplemente simplificándolo y ya dejándolo listo, básicamente. Voy a verificar que no haya metido la pata porque es bueno meter la pata. Mandé el -4x al otro lado a restar, pasé el 12x a dividir y simplifiqué. Y listo. Ahora, con esta relación, se sustituye en la función a optimizar, que es el volumen, que en este caso quiero que el volumen sea máximo, se sustituye en la función a optimizar. Entonces, básicamente, teníamos que el volumen, en este caso que dependía de dos variables, x y y, va a ser igual a, bueno, a x cuadrado por y. Pero ahora y va a tener el siguiente valor. Bueno, voy a dejarlo así. Y ahora vamos a tener una función que únicamente va a depender de x. Entonces, esto va a ser igual a x cuadrado. Sustituimos por el valor de y. Entonces, queda 4 partido x menos x partido 3. Propiedad distributiva. Y esto quedaría 4 por x menos x a la 3 partido 3. Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Todo bien hasta acá? Utilice propiedad distributiva para que ya dejar lista la función a optimizar. ¿Todo bien? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se optimiza. Se optimiza usando o el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Se usa optimización. Se usa optimización. Entonces, básicamente, lo que se usa es el criterio de la primera derivada y segunda derivada. En este caso, tendríamos que si yo derivo f' de x, entonces tengo que derivar esta función de acá. La derivada de 4x es 4 y la derivada de menos x cuadrado partido de x a la 3 sería menos eh, x al cuadrado. Bueno, bajo el 3 y el 3 se cancela con el 3 de arriba. Y quedaría esta expresión. Esta se anula ¿en cuándo? Bueno, ¿cuándo se anula? Cuando 4 menos x cuadrado es igual a 0. Esto implica que 4 es igual a x al cuadrado. Aplico raíz a ambos lados. Y acuérdense que esto sale como más menos. Más menos 2 es igual a x. Y listo. En este caso ya tendríamos esto de acá. Ahora, se puede proceder por el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Voy a hacer con ambos. Usando criterio primera derivada, se tiene que hacer una tabla de signos. Se usa tabla de signos. Bueno, puedo darme cuenta que esta derivada de la función, pues yo la puedo factorizando en dos partes. Esto se que factorizaría como 2 más x por x menos 2. Perdón, 2 menos x. Y ahí está básicamente la factorización. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta que esto podemos ordenarlo un toquecito para que quede bien bonito. Esto quedaría menos x más 2 por x menos 2. Y procedemos a generar una tabla de signos como las que se hacían en mate general. Entonces, ponemos, en este caso, a los factores. En este caso, tenemos al factor x más 2, al factor x menos 2, tendríamos la primera derivada de x y en este caso a v' de x. Esto empieza en menos infinito, llega a menos 2, pasa por 2 y llega hasta más infinito utilizando los ceros de cada una de las expresiones. Y esto de acá, este factor de acá, es un factor que el primer coeficiente es positivo. Es decir, esto es positivo antes de su cero, es negativo antes de su cero y positivo después. Lo mismo acá. Este de acá, en este caso, este de acá es negativo antes de su cero y positivo después. Ahora, pues hay que hacer esa multiplicación. Una nota importante es de que aquí hay un menos que está acá. Es decir, eso me va a cambiar los signos. Más menos por menos daría más, pero el menos que tenemos allá daría menos. Más por menos daría menos. Y aquí va a dar un más. Y en este caso, más por menos daría menos. Y aquí procedemos a, en este caso, a dibujar cómo funciona esta función.
En este caso puedo darme cuenta de que en este espacio la función, la derivada de la función es negativa. Como es negativa, aquí la función es, en este caso, decreciente. Como aquí es positiva la derivada de la función, aquí es creciente. Y como aquí es negativa la derivada de la función, aquí es decreciente. Y juzguemos cómo funciona esto. Una pregunta, ¿qué sucedería en este espacio? ¿La función alcanza un mínimo o un máximo? Un mínimo. Alcanzaría un mínimo. ¿Y acá? Máximo. Aquí alcanzaría un máximo. Bueno, y directamente podemos ya dar la respuesta del ejercicio. En x igual a 2 se alcanza un mínimo, se alcanza un máximo. Bueno, y ahí termina el ejercicio. Pues no, porque vean la instrucción lo que dice. Dice lo siguiente. ¿Cuáles son las dimensiones de la caja cuyo volumen es máximo y se puede construir con valor de $48? Bueno, aquí tenemos una dimensión. ¿Qué faltaría? La otra dimensión. La otra dimensión es, si me vuelvo a la parte del ejercicio, aquí tenemos el valor de y. Pues en este caso puedo darme cuenta que puedo sustituir el valor de x que encontramos por el valor por x acá. Entonces, de ahí, pues aquí quedaría 4 partido 2 menos 2 partido 3. Al final, esto daría 2 menos 2 tercios. Y si no me equivoco, eso sería 4 partido 3. Y ahí estaría la otra dimensión. Y es igual a 4 partido 3. Y listo, se acabó. Y listo, eso es lo único que se tiene que hacer. Generalmente la parte más complicada de la parte de problemas de optimización, ¿cuál es? Bueno, montar y ver qué es lo que me están pidiendo. Ese es el problema. Entonces, básicamente eso. Y les dije yo, bueno, el ejercicio lo voy a hacer con el criterio de la primera y segunda derivada. Entonces nos vamos a volver un toquecito. Nota importante, nada más para que tomen en cuenta esto. Vean que las medidas me dieron positivas, ¿verdad? Obviamente no tiene sentido que las medidas me den negativas. Entonces, ni modo. Entonces tenemos que aplicar un poquito la lógica en este sentido. Y de ahí, si me dan medidas negativas, tengo que escogerles otras que me dé. Entonces, ahí está, básicamente. Ahora, 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 por criterio de la segunda derivada, entonces teníamos lo siguiente de la segunda derivada. Puedo darme cuenta que ahí hemos llegado a que f' de x es igual a 4 menos x cuadrado. A esto habíamos llegado. Si yo vuelvo a derivar esta función, pues quedaría que f' de x es igual a, derivo 4, la derivada de 4 es 0, pues es constante, y en este caso bajaríamos el exponente. Entonces quedaría de esta forma. Ahora teníamos dos valores críticos. ¿Cuáles son los valores? X igual a menos 2 y x igual a 2. Y en el criterio de la segunda derivada, simplemente uno tiene que agarrar estos y simplemente sustituyéndolo. Entonces, f' de x, bueno, f' de menos 2 sería sustituir directamente. Entonces aquí quedaría menos 2 por menos 2 y esto daría 4, que esto es mayor que 0. Y si ustedes se dan cuenta, esto tenía forma de carita feliz. Y si aquí hay un punto crítico, ¿qué sucede? ¿Es mínimo o máximo? Mínimo. Es mínimo. Claramente no me interesa que sea mínimo, porque el ejercicio me dice, busque el máximo. Bueno, entonces puedo agarrar acá y darme cuenta que me piden el máximo. Bueno, entonces no me sirve. De hecho, y me puedo dar cuenta que la medida es negativa. No tiene ningún sentido que la medida sea negativa. Ahora vean f doble prima de 2. Sustituyen 2 en la, en la sustitución. Entonces aquí es menos 2 por 2, que esto es igual a menos 4, que es menor que 0.
Y si ustedes dibujan, tiene forma de carita triste. Pero en este punto, que es punto crítico, ¿qué es? Es un máximo. Y ustedes pueden darse que f' de 2 es igual a 0 y f doble prima de 2 es menor que, es en este caso menor que 0. Así, x igual a 2 es un máximo. Y listo. Con este no tienen que ser, con este no tienen que hacer tabla. Entonces, ¿para qué me sirve el criterio de la segunda derivada? Bueno, ¿por qué se usa el criterio de la segunda? ¿Pero qué existe el primer criterio de la primera derivada si la segunda me lo tira directamente? Puede ocurrir que el criterio de la segunda sea, bueno, puede ocurrir que el criterio de la segunda, por ejemplo, puede ocurrir que el criterio de la segunda sea cero. Bueno, el criterio de la segunda sea nulo. En este caso no decide. Y eso puede ocurrir. Por eso existe. Bueno, y cuando no decide, se recurre a primera derivada. Se recurre al criterio de la primera derivada. Por eso tienen que dominar ambos. Se recurre al criterio de la primera derivada. Y ni modo. El criterio de la segunda derivada es muy fácil de utilizar, dado que no tienen que hacer la tabla y simplemente es sustituir. Pero puede ocurrir de que de nulo. Por ejemplo, un ejemplo es con f de x igual a x a la 3. Entonces uno quiere maximizar esta función. Entonces ustedes pueden darse cuenta que si yo derivo esta función, me daría que f' de x bajo el exponente daría que es igual a 3x cuadrado. Y creo que es claro que se anula, cuando me digo que se anula es que es un 0, en x igual a 0. Ahora, si yo vuelvo a derivar esta función, f doble' de x sería igual a 6x. Si se sustituye x igual a 0, ¿qué creen que vaya a ocurrir? ¿Qué creen que vaya a ocurrir en este caso? Bueno, esta segunda derivada se anularía también. Y entonces, ¿qué me dice? Bueno, el criterio simplemente no decide. De hecho, por ejemplo, si ustedes lo ven gráficamente, no sé si estoy compartiendo toda la pantalla, ojalá que sí, porque yo tengo la costumbre a veces no compartir todo porque se me olvida. Ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren, pueden darse cuenta y lo pueden ver en GeoGebra, que por ejemplo, si yo pongo la función x a la 3, pues esta función pueden darse cuenta de que hay ¿cómo se llama? Una tangente horizontal en x igual a 0. De hecho, si y es igual a 0, ustedes pueden darse cuenta que es una tangente horizontal. Y esta tangente horizontal, una pregunta, ¿qué sucede con esta función? Si ustedes se dan cuenta, siempre es creciente. Y de hecho no tiene puntos críticos. Es más, no tiene máximos locales ni tiene mínimos locales. Tampoco tiene máximo absoluto ni mínimo absoluto, porque esta función tiende a infinito por los dos lados. A más o menos infinito. ¿Me doy a entender? O sea, el criterio de la segunda derivada en este caso no me diría nada. Simplemente me dice, bueno, no sirvió. De hecho, hay otra función con la que pasa. Otra función con la que pasa es la raíz cúbica de x cuadrado. Entonces, simplemente se los menciono para que tengan en cuenta que los dos criterios tienen que dominarlos. Ok, hasta aquí todo claro. Y se me fueron 45 minutos con el primer ejemplo. Vean este ejercicio de acá. En este caso dice el siguiente ejercicio. Vean el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente, halla el punto sobre la recta 6x más y más cercano al punto -3,1.
Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que quiero optimizar. En este caso, puedo darme cuenta que la función es, en este caso, bueno, puedo darme cuenta que es la recta 6x más y igual a 1, creo que era, igual a 9. Ahí está. Y queremos averiguar la distancia más cercana al punto menos 3,1. Ustedes saben que si yo agarro cualquier punto sobre esta recta, y de hecho, por ejemplo, uno puede poner aquí el segmento, y uno puede también, en este caso, voy un toquecito, ponerle el valor y voy a ponerlo como una punteada para que ustedes vean. Ustedes pueden darse cuenta que este punto sobre la recta lo puedo mover. Ahora mi pregunta es, bueno, ¿con cuál valor de ese punto B sobre la recta? De ahí, pues, puedo yo optimizar la función. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué podrían decir? Por ejemplo, ¿qué condición tiene que tener básicamente este valor B con respecto a esto? De hecho, si ustedes quieren, podemos verlo así. Ahí me disculpo si me salgo el tema, pero es también importante que lo sepan porque en la parte de álgebra lineal se ocupa cuando vayan a ver cálculo y álgebra lineal. Si ustedes pueden darse cuenta, ¿qué sucede con el ángulo? ¿Con cuál ángulo eso básicamente, esa distancia se hace mínima? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo en cuál ángulo? Si ustedes pueden darse cuenta, aquí es como 4,3, por aquí es 4,3, así que tiene que estar acá. ¿Cuál es el ángulo de la distancia mínima? ¿Cuánto, con más o menos cuánto? Si ustedes se dan cuenta, como 90 grados es. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo bien hasta acá? 90 grados. Y esto es importante para la parte de álgebra lineal, porque ustedes cuando llevan cálculo de álgebra lineal tienen que ver el ángulo entre vectores y eso lo van a ver más adelante, pero sí se va a ocupar un poquito esta parte. Que eso tiene una fórmula muy específica, pero ahorita no vamos a indagar. Bueno, ahí está. Ya ustedes saben de que, bueno, tiene que ser perpendicular. ¿De qué me sirve para resolver este ejercicio? Ahorita nada, pero vamos a ver qué es lo que me piden. En este caso, va implícito. Dice, halla el punto, en este caso, de la recta 6x más y igual a 9 más cercano al punto tal. En este caso, ¿qué quiere decir más cercano? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir más cercano? ¿Qué quiere decir más cercano? Más cercano significaría que la distancia es mínima o es máxima. Que es mínima. Es mínima. Entonces lo que se busca, en este caso, se busca optimizar la distancia. Se busca optimizar distancia. Por ejemplo, vamos a llamar al punto A igual a menos 3,1. Y el punto B, como lo desconozco completamente, lo voy a llamar x, y. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la fórmula de distancia? La distancia entre dos puntos. Eso tuvieron que haberlo visto en la álgebra lineal, bueno, en álgebra, bueno, en geometría analítica en el colegio. Pero la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la diferencia en la ordenada y coordenada. Ordenada y abscisa. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, básicamente que la distancia es básicamente al valor x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 todo al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Esta es la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Estamos claros o no tan claros? ¿Todo bien o todo mal? Ustedes me indican, por favor. Me gustaría que me indicaran si queda claro. Sí. Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Todo? Ok, ok. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que optimizar? Bueno, me puedo dar cuenta que esto es igual
cambio los valores que tenemos acá. Esto va a ser x2, esto va a ser y2, este va a ser x1 y este va a ser y1. Y simplemente cambiamos los valores. Entonces, esto es igual a la raíz, en este caso, ¿de quién? Bueno, sustituyo directamente. X menos 3, este menos es de la fórmula y este menos es de, bueno, simplemente del punto. O de la abscisa del punto. ¿Sí es abscisa? Sí. Al cuadrado más, en este caso, el valor de y menos 1 todo al cuadrado. Si yo quiero simplemente, pues, eh, simplemente quiero simplificar, esto quedaría x más 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ustedes me indican, por favor. Y aquí es donde uno dice, ay, ¿qué formulota? Y esta formulota depende de dos variables, x y y. X y y. Entonces tengo que buscar una relación entre las variables. ¿Cuál es la relación? ¿Qué podrían ustedes decir que es la relación? El Pues la criterio de la relación es recta. facilísima. Es la de la recta. De aquí podemos encontrar directamente quién es y o quién es x. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es más fácil de despejar en este punto? Bueno, creo que es más fácil de despejar a y. Mandan el 6x al otro lado a restar. Va a quedar 9 menos 6x. Y esta función, bueno, aquí lo voy a poner, se busca relación entre las variables. Y en este caso la relación se nota a leguas. ¿Cuál es la relación? Bueno, 6x más 9 de esta forma es igual a y. Es igual a y, perdón. 6 más y es igual a 9. De hecho, voy a ver si la tengo bien puesta acá. 6x más y es igual a 9. Sí, correcto. Paso a restar al otro lado del y. Y en este caso quedaría que y es, bueno, el x. Entonces queda que y es igual a 9 menos 6x. Y se sustituye. Se sustituye. Se sustituye. En este caso simplemente agarramos la función, en este caso que dependía de dos variables, x y ahora va a depender únicamente de una variable. Entonces se sustituye. Entonces quedaría que 9, perdón, de x, y, va a ser igual, en este caso, a la raíz de esa expresión que es x más 3 más y menos 1 todo al cuadrado y simplemente sustituimos. Entonces, venimos acá, cambiamos las expresiones y aquí quedaría x más 3. Bueno, aquí esto únicamente daría una función que depende de x. Entonces, pues quedaría esto de esta forma. Y si ustedes quieren, podemos simplificar directamente. Entonces, quedaría que esto es igual a ¿quién? Bueno, quedaría x más 3 al cuadrado más, en este caso, pues esta expresión de y al cuadrado. Toda esta expresión, básicamente. Entonces quedaría 8 menos 6x. Y todo está al cuadrado. Bueno, entonces uno dice, ay, ya por lo menos ya estamos avanzando bastantillo. Ahora, me interesa ver, o puedo también desarrollar esos productos notables, pero no es tan necesario. No sé si es tan necesario o es más fácil. Bueno, ahora se optimiza. Se optimiza. Se optimiza la función. Entonces, para optimizar, y ahí pues tendríamos que derivar por primera vez. Entonces, d' de x, como en este caso es la derivada, en este caso de una raíz, pues esto es relativamente sencillo. Quedaría 1 partido 2 veces lo que está dentro de la raíz, que es x más 3 todo al cuadrado, más 6x menos 6x todo al cuadrado, multiplicado por la derivada de lo que está dentro de la raíz. La derivada primero de este sumando, y bajamos el 2 y daría 2x más 3 por la derivada de x, pero la derivada de x por regla de la cadena simplemente va a ser 1. Ahora tendríamos que sumarle la derivada de esta expresión. Bajo el 2, se le resta 1 al exponente
Y por regla de la cadena tendríamos esto multiplicado por menos 6. Y esto sería en este caso, pues, la nueva función. Y a la hora de derivar esta función, bueno, a la hora de simplificarlo, entonces quedaría que d' de x va a ser igual a 2, todo esto partido, x más 3, todo al cuadrado, más 6 menos 6x, todo al cuadrado. Y en este caso, simplemente simplificando esto, quedaría 2x más 6. En este caso, 2 por 8 daría 16. Bueno, aquí tendría que tener cuidado porque esto daría menos 12. Menos 12 por 8 daría 96. Menos 96. Ahora, 6 por 6, 36. Por 2 daría... eh, ¿cuánto daría eso? 36 por 2 daría 72, más 72x. Y pues simplemente simplificando este tipo de cosas, puedo darme cuenta que aquí es 2x más 6. Bueno, aquí, de ahí podemos ya ir cancelando algunas cosas. Quedaría 74x menos 90. Todo esto partido. 2 raíz, en este caso, de x más 3 todo al cuadrado, más x menos 6 partido de x todo al cuadrado. Bueno, ¿ustedes qué dicen? Pues, bueno, ¿tienes alguna pregunta? Voy a dejarte hablar, que no se te escuche. Ah, sí, porque es 1 entre 2 raíz de lo que estaba dentro. Bueno, por ejemplo, tenemos en este caso la derivada de la raíz, en este caso de x más 3 más 8 menos 6x al cuadrado. Uno puede darse cuenta de que esto se puede hacer por regla de la cadena. Ahora, si tú quieres calcular cuánto es la derivada de la raíz de x, bueno, uno puede escribir a la raíz de x como ¿quién? Bueno, uno lo puede escribir como x elevado a la 1 medio por exponente fraccionario. Por derivada de lo que es x a la n, varía el exponente. En este caso le restamos un 1 al exponente. Y si uno reescribe esto, uno quedaría 1 partido 2 raíz de x. Y si te das cuenta, pues es básicamente esto. Pero en este caso hay una regla de la cadena, porque lo que está dentro de la raíz no es x, es una expresión que depende de x. Entonces, aquí está una función y aquí está la derivada de esa función. ¿Estamos claros? Sí, gracias. ¿Todo bien hasta acá? Ok, ok. Eso es importante que quede claro. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo hacemos por criterio de la segunda derivada o primera derivada? ¿Ustedes qué piensan? Si calculo o si lo hago por el criterio de la segunda derivada, tengo que volver a derivar esta expresión. Y pregunta, ¿es fácil o no tan fácil? Bueno, puedo darme cuenta que es un cociente de funciones. Ay, si es un cociente, qué tortón. ¿Por qué? Porque el cociente hay que aplicar regla del cociente. Vamos a quedarnos con el criterio de la primera derivada. ¿Por qué razón? Ah, bueno, muy fácil. Esto de aquí abajo es una raíz cuadrada. Una pregunta, ¿qué valores puede tomar una raíz cuadrada? ¿Positivos o negativos? Positivo. Positivos. Positivos. Es decir, esto de aquí abajo puede ser negativo. No, ¿verdad? Es decir, el signo de esta fracción únicamente depende del de arriba. ¿Me doy a entender? Ah, entonces, si yo entro con el criterio de la primera derivada, pues simplemente tengo que ver qué signo tiene esto, porque el de abajo siempre va a ser positivo. Entonces no me complico la vida. Y listo. Entonces, aplicando un poquito la lógica en este sentido, pues el criterio de la primera derivada es facilísimo. ¿Por qué? Porque simplemente tengo que ver cuándo es que esto se anula y cuándo cambia de signos. Pero eso es una función lineal. Acuérdense que las funciones lineales son facilísimas, en el sentido que, pues, simplemente es una línea recta que va a cambiar de signo en algún punto. No cambia dos veces. Ah, bueno, entonces agarramos y primero tenemos que ver cuándo se anula. La derivada de esto es igual a cero. Acuérdense de que a mí en una fracción únicamente me importa si se anula el numerador.
Es decir, realmente estoy calculando cuando 74x menos 74x menos 90 es igual a cero. ¿Por qué? Porque el denominador me da el signo en este caso. Y de hecho, pues también cuando se anula. De esta forma, llegamos a que x es igual a 90 partido 74. Y como no sé cuál es exactamente ese valor, y me da pereza simplificarlo, pues ustedes tienen calculadora en el examen. No comiencen a ser loco. Si ustedes saben que tienen calculadora, pues la utilizan. Entonces ponemos 90 partido 74 y esto me da 45 partido 37. Y listo. Ahora, si yo hago una tabla de signos, pues el único que me da el signo de esto es el factor de arriba. El de abajo no importa, porque el de abajo siempre es positivo. Vamos a hacer la tabla de signos. 74 partido 90, ese sería el único factor que me da directamente el signo de B', y aquí eso nos va a dar el signo de dx. Esto empieza en menos infinito. Únicamente hay un cambio de signo en 45 partido 37 y a más infinito. Ahora, como esta es una lineal y el coeficiente principal es positivo, es negativo antes de su signo, positivo después. Ahora, como este de acá, ok, aquí hay algo. Ah, bueno, sí, 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 sí. Ahora, pues claramente, si la derivada en este caso va a ser de signo negativo por lo mismo que les mencioné ahorita. O sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido lo que estoy diciendo? Bueno, en este caso esto sería negativo y aquí sería positivo. Y aquí en este punto la función es decreciente o creciente. Ah, bueno, en este punto la función es decreciente y aquí va a ser creciente. Y aquí que alcanza un máximo o un mínimo. Mínimo. Un mínimo. Ah, bueno, con x igual a 45 partido 37, la distancia de x, bueno, la distancia es mínima. La distancia es mínima. Ah, bueno, ¿y de qué me sirve eso? ¿Quién me pregunta el ejercicio? ¿Me preguntan la coordenada del punto? No, me dice, ah, bueno, sí, 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 me preguntan, allí el punto sobre la recta. Entonces aquí tenemos ya el valor de x. X va a ser igual a 45 partido 37. El valor de y, bueno, me devuelvo a la relación que teníamos originalmente y simplemente sustituyo. Entonces aquí tendríamos que 9, bueno, 9 menos 45 partido 37 y tenemos este valor de acá, que es 288 partido 37. Y aquí ya básicamente el punto mínimo, el punto más cercano es, y ahí 45 partido 37, 288 partido 37. Todo claro, ¿sí o no? Vean que en este caso me preguntan por el punto, no me preguntan por la distancia. Simplemente tienen que aclarar cuál es el punto. Ah, bueno, no estamos convencidos de que eso es cierto. Bueno, puedo poner directamente el punto dado. Vamos a ver si puedo ponerlo. Voy a hecho a ocultar esto de acá y esto de acá. Profe, Entonces, ahora coloco el punto, que en este caso quería 45 partido 37. En este caso, y pongo en ya te doy un toquecito, 288 partido 37. Y aquí, ¿qué pasó? Vamos a ver si sustituí algo mal, porque tiende a pasar. Ah, bueno, aquí está el error. Se me olvidó multiplicar el 6. Es 63 partidos 37. Ahí está. Y veamos. Ok, vamos a ver con respecto al anterior. Si yo acerco este valor de B acá, puedo darme cuenta que la distancia, básicamente, pues, no quería el ángulo realmente. ¿Cómo es ese ángulo? Cercano a 90, como les había dicho. Entonces, de hecho, si quiero calcular el ángulo entre esas medidas, pues uno puede hacer otro punto de acá y puedo medir el ángulo. Ya te doy espacio para hablar.
Siempre lo pongo al revés. Voy a darme cuenta que el ángulo entre esas tres medidas es 90 grados, como les había dicho. Y simplemente aquí terminé el ejercicio. Y voy a corregir este detallito simplemente para que tengamos cuidado. Es 63 partido 37. 63, ¿verdad? Ajá. Y borramos acá. 63 partido 37. ¿Y quedó claro o no tan claro? ¿Todo bien o todo mal? Y tenías una pregunta. La persona que sale con DJ, no sé quién es. Ya No, te profe, digo. era ese error que había cometido, que no había cambiado el 6, no había puesto el 6. Ah, bueno, todo bien entonces. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tiene bastante sentido. Nota. De hecho, bonus, ¿cómo se llama? Bonus tip. De hecho, en este ejercicio me interesa darles ese bonus porque puede ser que les pongan algo similar. Y vamos a ver acá. Si ustedes se dan cuenta, y básicamente eso. Bueno, a partir de acá, ustedes tienen esta distancia de acá. Tenemos esta distancia acá. Si ustedes se dan cuenta, uno puede elevar a ambos lados al cuadrado. Entonces quedaría de esta forma. ¿Y de qué me sirve hacer eso? Bueno, puedo aplicar, bueno, aquí de hecho se me había olvidado porque aquí ya habíamos calculado, ajá, acá, es 8x menos 6 elevado al cuadrado. Elevar ambos lados al cuadrado para eliminar la raíz. Ahora, derivando implícitamente, derivo, de hecho aquí únicamente depende de x. Derivo ambos lados con respecto a x. Entonces aquí quedaría 2 de x por d' de x va a ser igual a la derivada de, en este caso, esta expresión. En este caso es 2x más 3. Y aquí tendríamos de ahí bajo el exponente 2 8 menos x menos 6. Si ustedes se dan cuenta, uno acá puede, en este caso, esto, yo quiero que esto sea cero, así que le ponemos el valor de cero. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que todo esto se convierte en cero. Esto de acá se convertiría en cero, ¿verdad? Porque uno quiere encontrar el valor crítico. Entonces, al hacer este cambio, o sea, de prima de x sea cero, ustedes se dan cuenta que todo esto se vuela y se convierte en cero. Entonces, cero sería igual a 2x más 6 y aquí me faltó el menos 6. Entonces aquí era menos 72 eh, x más 96, creo que era. Ajá, así era. Mm, creo que así era. Ajá, así todo bien. Entonces, de hecho aquí hay algo raro porque a mí en el anterior me da un signo negativo y un signo positivo. Sí, sí lo hice bien. Ah, es que por regla de la cadena que vaya, lo toque. Menos 96 más 72, eso era lo que estaba mal. Está calculando así atravesamente. 26 más 72x. Y ustedes se pueden dar cuenta de que obtenemos el mismo valor directamente. X es igual a 45 partido 37. Y listo, se acabó. O sea, lo que quería mencionar es que ustedes pueden derivar implícitamente para evitar hacer todo el cálculo de la raíz de la raíz. ¿Me doy a entender? De hecho, si ustedes se dan cuenta, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, la derivada de raíz de x, ustedes pueden elevar a ambos lados al cuadrado. Entonces va a quedar que ya el cuadrado es igual a x. Derivan implícitamente a ambos lados con respecto a x. Entonces al derivar a este, quedaría 2 por y prima. Y esto va a ser igual a la derivada de x con respecto a x es 1. Pasan, en este caso, el 2y al otro lado a dividir. ¿Pero quién era y? Era x. Entonces ustedes podrían llegar a tener que y prima es igual a 1 partido 2 raíz de x. Lo mismo que les había mencionado antes. Por si se les olvida, ustedes pueden derivar implícitamente de forma mucho más sencillo de esta forma.
Simplemente lo estoy mencionando para que ustedes sepan. ¿Estamos claros o no tan claros? Acuérdense que para algo existe la derivación implícita. ¿Todo bien? ¿Podemos continuar con el siguiente ejercicio? De hecho, voy a dar un descanso de 10 minutos porque yo también estoy cansado a la hora de hablar. Vamos a dar un descanso de ahorita a las 7, de 7:10 a 7:20. ¿Estamos? No se desconecten. ¿Estamos? Y se me desconectó uno. Bueno, ¿estamos claros? Ok, volvemos dentro de un rato a seguir con la parte de problemas de optimización. Si ustedes ven, la estrategia es repetitiva a más no poder. Nada más lo que más cuesta es sacar la relación. ¿Estamos?
Ok, procedo a seguir con respecto a este tipo de ejercicios. Igual sigo en línea, cualquier cosa ustedes me dicen. Bueno, este ejercicio es un poquito muy similar al anterior y pues eh, me lo voy a saltar para continuar un poquito con este que es un toquecito diferente. Bueno, vean el siguiente ejercicio. Dice, hallar las dimensiones, ajá, del trapecio isósceles de mayor área que puede inscribirse en un semicírculo de radio 4. Bueno, en este caso, por si no nos dan esta fórmula, ustedes pueden darse cuenta que el semicírculo de radio 4, el círculo de radio 4, ustedes habían visto en el colegio, de que tiene la fórmula x cuadrado más y cuadrado igual al r cuadrado, pero en este caso es de radio 4, 4 al cuadrado. De esta forma, ustedes pueden llegar a la siguiente fórmula. En este caso, ustedes, pues, lo que pueden hacer es, pues, mandar al otro lado al y cuadrado, al x cuadrado, entonces me quedaría que y cuadrado es igual a 16 menos x cuadrado. Aplicando raíz a ambos lados y tomando nada más la parte positiva de las y's, quedaría que y es igual a la raíz de 16 menos x cuadrado. Simplemente por si no les dan esta información en el examen o les toca, pues, calcularla, que sepan por dónde va el asunto. Ok. En este caso dice, hallar las dimensiones del trapecio isósceles. ¿Cuál es el trapecio isósceles? Bueno, el trapecio isósceles es aquel que tiene dos lados iguales que coinciden básicamente a los laterales y dos que son diferentes, que son este de acá y este de acá. Bueno, en este caso ustedes pueden darse más o menos una idea de lo que me están pidiendo en este ejercicio. Básicamente me piden maximizar esta área. ¿Y quién me da esta área? Bueno, se pueden dar cuenta que aquí hay un valor A. De hecho, me ayudan bastante con respecto a eso. ¿Cuál sería básicamente el área? Bueno, el área, ustedes pueden darse cuenta, de hecho, que esto es simétrico. Así que nada más podemos contemplar alguno de estos dos lados. O sea, cuando haya una parte de simetría, ustedes pueden simplemente calcular de un lado u el otro, como es simétrico. De hecho, eso es importante que lo sepan de que cuando ustedes tienen una clase de simetría en este tipo de ejercicios, ustedes nada más calculen uno de los dos lados. Entonces ustedes pueden darse cuenta de esto. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta de que este ejercicio pues, consta de dos partecitas. De hecho, esto me ayuda bastante también a no complicarme el asunto. Ustedes pueden darse cuenta que la primera parte tiene esta área que corresponde a quién. Bueno, puedo darme cuenta que corresponde a coma, la altura. Pero ¿quién me da la altura en este caso? Ustedes pueden darse cuenta de que esto es igual a la base, que en este caso puede ser un valor X, más una altura, que en este caso la altura va a medir Y. Vamos a ponerlo así. Ahora, este otro pedacito de acá tiene la misma altura, o sea, es Y todavía, pero en este caso la base, ¿a cuánto corresponde? Bueno, puedo darme cuenta que corresponde a la longitud de este segmento. ¿Cuánto creen que mide este segmento de acá? Bueno, creo que mide, en este caso, 4 menos X. Entonces ustedes pueden darse cuenta cuál es el área. Se busca se busca maximizar el área. Se busca maximizar el área. ¿Y quién es esta área? Bueno, pues uno puede darse cuenta que el área de X, Y va a ser igual pues, al rectángulo. Si no me acuerdo la fórmula del área del trapecio, simplemente va a ser igual a X por Y más el área del triángulo, que en este caso es base por altura partido 2. Es decir, 4x, 4 menos x multiplicado con el valor de y, todo esto partido 2. ¿Estamos claros con esta parte o no tan claros? Ustedes me indican, por
¿Todo bien o todo mal? De hecho, podemos ver este ejercicio tal vez un toquecito animado. Dime, José Julián. No, disculpa, profe. Ok, 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 ok. En este caso podemos verlo un toquecito, ver cómo está en GeoGebra. En este caso tenemos la parte superior de un círculo que tiene forma x, bueno, la y partido raíz de 16 menos x cuadrado, de esta forma. Ahora vamos a tener un valor a, bueno, un valor a que de ahí, pues creo que se dan cuenta ustedes de ahí que va de 0 a 4. Yo lo voy a poner para que ustedes vean cómo se ve esto. De hecho, aquí voy a cambiar un toquecito esto y le vamos a poner de 0. Perdón por si me involucro mucho con GeoGebra, pero me interesa mucho que ustedes tengan la parte de visualización también. Si no dicen que no les muestro nada de tecnología, no se quejan. No me gusta mucho hacer quizzes y todo eso porque entre que ustedes entran y se conectan, pues pierdo mucho tiempo, por eso es que no los realicé. Entonces ustedes pueden darse cuenta, bueno, voy a poner un punto que va a ser 0 a coma 0. Entonces puedo mover este punto. Puedo mover este punto sobre esta recta y solo puede tomar estos valores de acá. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta de que no, de que A no puede ser menor que 0 ni mayor a 4. De hecho, ahí tendríamos un intervalo cerrado muy importante. Ahora podemos hacer, en este caso, de hecho, voy a duplicar eso un toquecito. En este caso, G, 0, G de A. No. Y aquí básicamente ya tendríamos la parte del trapecio, porque si ustedes se dan cuenta, pues aquí tendríamos esto de esta forma. Y de hecho voy a poner a menos a, coma 0 y pongo a coma menos g de a para que ustedes ya vean cómo se va completando esto. ¿Ok? Y generalmente lo que me gusta a mí es que ustedes vean cómo es esta predicción. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que aquí está básicamente el trapecio. Ahí está claro, o no tan claro. ¿Todo bien? Y si ustedes se dan cuenta, yo puedo variar este valor de A. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que si junto básicamente si A es igual a 0, o el valor de X es 0, entonces ustedes se pueden darse cuenta que se forma un triángulo. Pero, y si yo voy variando este valor, pues va cambiando un toquecito. De hecho, ahora puedo poner el valor para que ustedes vean más o menos cuál es el máximo. ¿Por dónde quedaría el máximo? ¿Por dónde ustedes ven el máximo? ¿Por dónde lo ven? Como en 20... Ajá, como en... como en 20,78. ¿Lo están viendo? Como por acá. ¿Hasta aquí todo claro? Ustedes me indican, porfa. Como en 20,78 está el máximo. Y en este caso me piden determinar las dimensiones isósceles del trapecio de mayor área. Entonces ahí básicamente tenemos esto. Ahora podemos darnos cuenta de que la altura de aquí arriba es 2 veces el valor de x. Y básicamente la base siempre va a ser 4. ¿Estamos claros hasta ahora o no tan claros? ¿Todo bien hasta acá? ¿Ustedes me indican, porfa? Sí. Como les digo, es que, por ejemplo, me interesa saber si se va quedando claro o no tan claro, por el hecho de que este tipo de ejercicios pues tienen ese problemilla de que hay veces donde uno no se da cuenta o no toma en cuenta esto. Bueno, se busca maximizar el área tal. Y voy a poner una coma acá. Esta es una mitad. ¿Por qué es una mitad? Pues el otro lado es simétrico. Esto simplemente se hace para ahorrar un toquecillo en la parte del planteamiento, pues el otro lado es simétrico. Es simplemente para que sea mucho más fácil calcular esto. Es simétrico. ¿Estamos claros o no tan claros?
Ok, vean el asunto. Esto de acá mide X. Y yo quiero ver, por ejemplo, cuál es el área de esto. Y pues el área de un rectángulo siempre va a ser igual a X por Y. O sea, base por altura. Ahora tenemos este pequeño otro triangulito de acá. Que ese triangulito básicamente es 4 menos X, que es la base, por la altura, que es Y también, pero partido 2 porque el área del triángulo es base por la altura partido 2. ¿Estamos claros con eso o no tan claros? Me gustaría que me dijeran que sí queda claro o no queda claro para poder continuar. Todo claro de momento, profe. Ok, ok. Ahora podemos darnos cuenta de que aquí hay una relación. ¿Cuál es la relación? Bueno, la relación está básicamente dada por la altura, que en este caso generalmente tiene que ver con los valores de y. De hecho, ahí lo pueden ver, el ejercicio les dice directamente quién es. Bueno, en este caso se busca optimizar esta función. Para evitar calcular dos veces la misma derivada, ustedes pueden darse cuenta que el y se puede sacar a factor común. Entonces, aquí queda y, un factor común, el x partido y, x por y partido y es x, y de ahí pues este valor quedaría más 4 partido 2 menos x medios. Al final, si ustedes se dan cuenta, pues esto queda bastante sencillo, porque quedaría y x menos x medios. Si a un valor le quitan la mitad, únicamente queda la mitad. Entonces queda x menos x partido 2 más 2. Ahora, pues, en este caso, y es igual a la raíz de 16 menos x cuadrado. Y aquí esto es porque está encerrado en un semicírculo. Simplemente podemos sustituir ya el valor de y. Ahí me estoy equivocando a la hora de escribir. Entonces simplemente agarramos esa relación y la sustituimos. Ahora el área que dependía de dos variables va a depender únicamente de una variable. Y esta es la que se busca optimizar. Se procede a optimizar. Se procede a optimizar. En este caso, a x igual a d. Pues aquí tendríamos el valor de, en este caso, el valor del área, que en este caso es la raíz de 16 menos x cuadrado multiplicado por x partido 2 más 2. ¿Estamos claros? Y aquí se los voy a mencionar de una vez. X va a estar encerrado entre dos valores. Va a estar encerrado entre 0 y 4. ¿Por qué? Bueno, porque si X es mayor, bueno, si X es 0, pues en este caso uno puede darse cuenta más o menos de qué sucede. De hecho, si X es 0, pues se forma un triángulo. Lo habíamos hablado anteriormente. Y si X es 4, ustedes pueden darse cuenta de que el área es nula. O sea, es una línea recta. Y el área, bueno, básicamente una línea recta es aquello que no tiene área. Es básicamente eso. Entonces tenemos esos dos valores. Ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí se los voy a mencionar ahorita. Nota. Cuando se trabaja sobre un intervalo cerrado, de hecho, esto no lo he mencionado hasta ahora, pero es importante. Cuando se trabaja en un intervalo cerrado, el máximo, en este caso, el máximo absoluto y mínimo absoluto están en cualquiera. El mínimo, el mínimo absoluto o el mínimo absoluto, absoluto está en los extremos del intervalo o en los puntos críticos. Eso se llama teorema de Weierstrass, que básicamente lo que enuncia es de que en una función continua y acotada, la función alcanza su máximo en algún punto. Pero en simplicidad,
o en puntos críticos. Y listo. Hasta ahí todo bien. Vamos a ver si esto es correcto. Vamos a ver si no estoy metiendo la patota. Ajá. O en puntos críticos. Bueno, y esto es importante. Cuando ustedes están trabajando sobre un intervalo cerrado, es súper fácil calcular las cosas. Porque o alcanza, ¿no? En este caso, cuando se trabaja en un intervalo cerrado y la función es continua, básicamente uno puede calcular simplemente los extremos o, en este caso, en los puntos críticos. Vamos a determinar los puntos críticos. A' de x es igual a la derivada de esta función. Bueno, procedemos a derivar. ¿Cómo procedemos a derivar? Por regla del producto. La primera derivada pues quedaría 1 partido raíz de 16 menos x cuadrado por la derivada de lo que está dentro, en este caso que sería menos 2x. Por la segunda sin derivar, x partido 2 más 2 de esta forma. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda y la derivada de esto, de ahí pues sería únicamente un medio. Ay, y por ejemplo, de ahí pues esta expresión queda bien horrible. Pero vamos a ver si podemos simplificarlo, podemos simplemente de ahí pues que quede ya bonita. Para poder sumar estas dos expresiones. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que este 2 se puede distribuir con acá y acá, para que simplemente quede más bonito. Entonces, esto podríamos reescribirlo como menos x, en este caso, todo esto partido, este 2 con este 2 se pueden cancelar, y en este caso quedaría de ahí, x más 4 de esta forma, todo esto partido, 2 raíz de 16x menos x cuadrado. Ahora, en este caso, eh, para, eh, para homogeneizar esto, voy a multiplicar por la raíz de 16 menos x cuadrado para que ambos tengan el mismo denominador. Entonces aquí quedaría 2 partido 16 menos x cuadrado. Y en este caso, en la parte de arriba quedaría 16 menos x cuadrado, raíz, por la raíz de 16 menos x cuadrado. Similar a lo que hacíamos nosotros a la hora de racionalizar. Estoy multiplicando arriba y abajo por el mismo factor. ¿Estamos claros o no tan claros? ¿Sí o no? ¿Todo bien o todo mal? ¿Estamos claros o no tan claros? Está claro. Ok, ok. Ahora, aquí es donde uno puede darse cuenta de que aquí hay una raíz por otra raíz. Sí, eso quedaría la raíz al cuadrado y al final las raíces se deshacen. Entonces aquí quedaría menos x. Bueno, voy a utilizar propiedad distributiva aquí. Menos x cuadrado menos 4. Todo esto partido, en este caso, 2 partido raíz de 16 menos x cuadrado de esta forma. Y ya como los mismos tienen el mismo denominador, simplemente somos numeradores. Entonces aquí quedaría más 16 menos x cuadrado de esta forma. Al sumar términos semejantes, pues obtendríamos entonces eh, x cuadrado con x cuadrado daría menos 2x cuadrado y menos 4 más 16 daría 12. Todo esto partido 2 raíz de 16 menos x cuadrado. De hecho, aquí pues ya acá quedaría de esta forma. Y ahora me interesa saber cuándo se anula. Y en este caso, esta se anula cuando el denominador es cero. Cuando denominador es cero. De hecho, me interesa ver si esto está bien derivado, porque digamos que a veces cuesta un toquecillo derivado, porque digamos que me puedo equivocar. Simplemente voy a verificar un toquecillo. Y bueno, voy a intentar un toquecito nada más para verificar si lo hice bien. Voy a utilizar la parte de Wolf. Bueno, GeoGebra puede calcular derivadas. De hecho, me interesa. No, no puedo abrir dos vistas gráficas. Bueno, teníamos la raíz de 16 menos x cuadrado, multiplicado en este caso por x medios más 2.
Ahí se puede poner una sobre la otra, pero no importa. Entonces puedo poner deriva a la función f, perdón, a la función h, que haría esta expresión, y le voy a poner la palabra simplifica. Y quedaría esta expresión de acá, que de hecho mm, hizo racionalización de una vez. De hecho, me parece que me equivoqué en la derivada. Me parece. Voy a ver qué fue lo que pasó. Ok, la primera derivada quedaría de esa forma. Primera derivada quedaría de esa forma. El 2 con el 2 se cancelaron. Y se hizo propiedad distributiva. Eso está bien. Quedó la misma expresión. Y en este caso, sí me parece que está bien. Qué raro. Bueno, no importa. En este caso, se anula cuando esta expresión es cero, que básicamente es cuando 2x cuadrado más 12 es igual a cero. Es decir, paso al otro lado bueno, en este caso paso al otro lado el 2x a sumar. Pues quedaría que 2 es igual a 12x cuadrado. Y lo que va a suceder en este caso, paso el 2 a dividir al otro lado. Entonces quedaría que 12 partido 2 es igual a x cuadrado. De aquí obtenemos de que 12 partido 2 daría 6 y 6 es igual a x cuadrado. Aplicando raíz a ambos lados, quedaría que x es igual a 6. Bueno, x es igual a más menos raíz de 6. Y obviamente estamos trabajando en un intervalo donde los valores van de 0 a 4. Es decir, en este caso, pues únicamente consideramos la solución positiva. Y ese sería el valor. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, espero que sí sea eso. De hecho, estoy casi seguro que derive mal en algún punto. Porque me parece que si esto le ponemos el valor de a igual a raíz de 6, me parece que no. Me parece que derive mal. Sí, me parece que derive mal. No sé en dónde, en qué punto, a la hora de simplificar. Ah, ya vi dónde está el error. Tiene todo el sentido del mundo. Aquí está. Aquí está el error. Vean el asunto. Aquí la propiedad distributiva, este menos x por x daría x cuadrado. Ahora este menos x por 4 daría menos 4x acá. Ahí está el detalle. De hecho, esto no queda así. Esto queda esta expresión en bruto. En este caso quedaría menos x cuadrado menos 4x, perdón, menos 2x cuadrado. En este caso menos 4x más 16. Ay, me disculpo, chicos, porque la verdad es que hay veces donde el trabajo algebraico uno se puede llegar a enredar. Sí, efectivamente es eso. Ahí está, ahí está. Ahí estaba el error. Perdón, me disculpo. Es que, por ejemplo, no me estaba calzando hace rato porque yo sé más o menos por dónde va el asunto. Me acuerdo de haberlo realizado. Sí, lo tengo realizado, pero digamos que no quería abrir la tablet. Entonces, en este caso, pues ahí estaba el error, que básicamente había hecho mal la propiedad distributiva. Entonces, en este caso va a quedar que menos 2x cuadrado menos 4x más 16 es igual a cero. Y en este caso esto se anula. Si uno pone el modo 5,3, uno puede ver directamente dónde se anula. Ponemos directamente los coeficientes porque es una ecuación cuadrática y me doy cuenta que se anula en más 16 será. Y me puedo dar cuenta que esto se anula en x igual a 2 y x igual a 4. X igual a 2 o x igual a 4. Igual a menos 4. Y aquí es donde uno se puede dar cuenta del asunto. ¿Por qué razón? Este valor de acá se puede descartar. ¿Por qué razón? Porque se me sale el intervalo. Así que este es el único candidato. Y de hecho, como les había dicho, cuando nosotros tenemos un intervalo cerrado, uno puede escoger los valores. ¿Cuáles valores son posibles?
o los extremos o los valores críticos. Y en este caso, ¿cuál sería el valor crítico? Bueno, ¿cuáles serían los extremos? Bueno, puedo darme cuenta que el valor de x se mueve entre 0 y 4, es decir, en este caso vamos a tener una lista de diferentes elementos. X igual a 0, x igual a 4 y x igual a 2, que es el punto crítico. ¿Y uno qué es lo que procede a hacer? Agarra el área, la fórmula del área, y uno ve simplemente cuál de todos esos me da el más grande. En este caso, pues agarro el valor de 0, que queda 16 menos 0 al cuadrado, multiplicado por, en este caso, 0 partido 2 más 2, y me puedo dar cuenta que eso me da 8. Y eso sería básicamente cuando el área da 8. De hecho, si ustedes se dan cuenta, y si yo acerco y pongo el valor de A igual a 0, da 16. ¿Por qué 16? Bueno, porque habíamos hablado que esta es la mitad de una de las dos áreas. El lado de la izquierda y el lado de la derecha. Ahora, ¿qué hacemos? Ah, bueno, en vez de utilizar 2, utilizamos el otro extremo, que era 4. Cambiamos todo por 4. Y en este caso, ¿esto cuánto da? Da 0. No me sirve. De hecho, es todavía menor que el anterior. Y finalmente, uno cambia por el valor de 2. Aquí pone 2. Y en vez de aquí poner 4, pone 2. Al final da 6 raíz de 3. Entonces, aquí esto es 6 raíz de 3. X es igual a 6 raíz de 3. Y en este caso, bueno, perdón. ¿Por qué pongo que X es igual a 6 raíz de 3? Es que f de 2 es igual a, bueno, el área de 2 es igual a 6 raíz de 3. Y si me doy cuenta, ¿esto es igual a cuánto? A 10,39, que es de hecho mayor que cuando X es igual a 0. ¿Y qué podemos decir? Bueno, ahí tendríamos nosotros lo que es el área de una de las dos mitades. Y entonces el área de la otra mitad tiene que ser el doble. Si yo agarro esto y lo multiplico por 2, me da el 20,78 que les había dicho anteriormente. Entonces, en este caso, de hecho voy a tener que agregar otra página. Como les digo, este tipo de cosas tiende a veces a enredarlos un toquecillo por el tema este de que no es tan trivial, diría yo, sino que tiene como su dificultad. De hecho, aquí estoy intentando poner esto, pero no me está dejando. Y me disculpo. Entonces, aquí podemos responder. Respuesta, el área de una mitad es, el área de una mitad es, eh, el área de una mitad es eh, 6 raíz de 3. El área total es 12 raíz de 3. Y, por ejemplo, y las dimensiones son las siguientes. Y las dimensiones son, ustedes tal vez no recuerden mucho esta parte, pero para darle dimensiones de un trapecio isósceles, uno daba B mayúscula, que es la base mayor. Pero en este caso creo que queda claro que la base mayor siempre es 4. De hecho, el que se mueve es la base menor. B minúscula, que es base menor. Y en este caso, acordémonos que es la parte de arriba, toda la parte de arriba, que en este caso sería el doble del valor de X. En este caso, el doble del valor de X sería, sería entonces, mentira, que les estoy mintiendo. La base mayor no es 4, es 8, que sería dos veces básicamente la base. Base menor sería 4. Y finalmente, la altura, que es importante, altura es en este caso, pues básicamente el valor de y, pero evaluado en x. En este caso, puedo darme cuenta que la altura de 16 menos, de ahí, en este caso 16 menos 2 al cuadrado, daría igual a 12. Y la raíz de 12 es igual a 2 raíz de 3. Y finalmente uno puede verificar de que esas son las dimensiones. De hecho, si uno viene y busca fórmula, trapecio,
en este caso isósceles, ustedes se van a dar cuenta que esto tiene básicamente, en este caso el trapecio isósceles tiene de esta fórmula, que es básicamente la altura, la base mayor más la base menor partido 2. Y de hecho uno puede verificar de que nuestros cálculos son ciertos. Básicamente la altura habíamos obtenido que era igual a 2 raíz de 3. La base mayor era 8 porque es básicamente toda la parte del semicírculo que es de diámetro 8, más la base menor que era 4 todo partido 2. Al final nos da pues, el valor de 12 raíz de 3, que es 20.7846.069. Entonces, básicamente este ejercicio se resuelve de esta manera. Haciendo un repaso de este ejercicio que no es tan fácil, uno puede darse cuenta que únicamente me puedo centrar en alguna de las dos mitades. Como me centro en alguna de las dos mitades, básicamente uno se fija en la que es más conveniente. En este caso, puedo darme cuenta que los valores de x se mueven de 0 a 4. ¿Por qué? Porque estoy fijándome en una de las dos mitades para evitarme complicaciones. Ahora, como se miden de 0 a 4, uno puede calcular la altura de esta manera. En este caso podemos darnos cuenta que el área de este trapecio isósceles, o la mitad de este trapecio isósceles, está dado por el rectángulo más un triángulo. El área del rectángulo es base por altura y por ejemplo, el área de un triángulo es, en este caso, la base, que sería el restante, o sea, lo que no estoy tomando, multiplicado por la altura, todo partido 2. Por eso es que es este valor de acá. Ahora, utilizando propiedad distributiva, uno puede sacar un y factor común. Al sacar a y factor común, de x por y partido y daría x, y 2x menos, perdón, 4 menos x partido 2 por y, y las y puedo sacar la factor común, entonces 4 partido 2 daría 2, y menos x partido 2 daría esta expresión de acá. Simplificando la expresión, daría que eh, y multiplicado por x más 2, perdón, x partido 2 más 2. Y al final podemos encontrar que la relación de la altura está dado por básicamente la circunferencia. ¿Por qué? Porque está encerrado en un semicírculo. Al final se optimiza esta función, se procede a simplificar y se procede a darnos cuenta que podemos encontrar básicamente los puntos críticos igualando el numerador a cero, porque básicamente tiene una fracción de a cero si su numerador es cero. Finalmente, como estamos trabajando en un intervalo cerrado, uno simplemente se fija o en los extremos del intervalo y en los puntos críticos. Y en esos puntos críticos uno hace una elección. ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, simplemente evalúa en cada uno de los puntos para poder darnos cuenta cuál es pues el mayor de las áreas. ¿Por qué razón? Por el teorema de Weierstrass. O en este caso, me imagino que lo vieron, pero básicamente lo que dice es de que, bueno, en un intervalo cerrado uno simplemente escoge en los extremos o en los puntos críticos. De hecho, aquí hay otro punto crítico, tal vez no lo mencioné, pero básicamente esto se anula, o esta fracción o este derivada se indefina cuando x es igual a 4, pero eso está contemplado en este caso, para que lo tomemos en cuenta. Ahora, finalmente, pues a la hora de escoger el área, uno llega a que el área máxima se encuentra cuando x es igual a 2, pero esta área es la mitad del área total. Y finalmente, en el área total, pues es simplemente 12 raíz de 3, y finalmente uno tiene que dar las dimensiones porque es lo que pide el ejercicio. Como pide las dimensiones, en este caso las dimensiones son muy claras. La base mayor, la base menor y finalmente la altura. La base mayor es 8. ¿Por qué razón? Bueno, porque es básicamente todo el diámetro del semicírculo. La base mayor, bueno, la base menor, ¿cuánto es? Es 4. ¿Por qué? Porque corresponde al doble del valor de x que habíamos encontrado. Porque es esto de aquí arriba multiplicado con 2. Y finalmente, ¿la altura quién es? Bueno, es simplemente el valor de x, pero evaluado en, perdón, el valor de y evaluado en x igual a 2. Por eso es que obtenemos esta altura de acá. Finalmente, uno puede comprobar directamente que usando la fórmula del área del trapecio, de ahí nuestra parte teórica y nuestros cálculos básicamente se fundamentan. ¿Estamos claros o no tan claros? Ahí me Todo disculpan claro, por profe. esto último, pero es para hilar puntos. ¿Quedó claro o no tan claro? ¿Hay alguna pregunta al respecto? De momento no, profe.
¿Sí queda claro entonces? Sí. Sí. Ok. Ahí me disculpo porque este ejercicio no es de los facilitos, sino que es un toquecito complicado. Vean que ya son casi las 8. De hecho, apenas hice 3 ejercicios. Y por eso me interesaba a mí mucho centrarme en eso. Voy a preguntarles a ustedes, ¿prefieren que la próxima semana veamos la parte de graficación de funciones o prefieren que hagamos un poco más de ejercicios de optimización? Como les digo, esto no es tan rápido, por eso es que uno tarda, ¿verdad? Uno tiene que entender de que estos ejercicios son un toquecito tardados, más que explique la teoría. No sé qué prefieren, si pasamos a la parte de graficación de funciones o optimización. Al inicio de la lección podríamos ver un ejemplo, al menos. Ok. Entonces, para la próxima semana vemos un ejemplo de ejercicios de optimización y seguimos con graficación de funciones. De hecho, generalmente uno hace al revés, primero graficación de funciones y después optimización, pero yo quería darle más tiempo a la parte de optimización, dado que no es tan fácil en el sentido de que hay veces donde la fórmula es como muy sacada de la manga y así, pero me gustaría mucho enfatizar en eso porque generalmente tienden a perder puntos ahí. ¿Estamos? Ok, terminaríamos aquí por hoy porque si yo me pongo a dar otro ejemplo, terminamos a las 8:30. Así que terminamos por hoy. Está bien, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Ok. Ahorita les estaría pasando las Gracias. notas. Cualquier cosa me preguntan y ahí estoy atento a cualquier duda que ustedes tengan. Principalmente en esta parte porque, como les digo, no es tan trivial. Entonces nos veríamos el próximo miércoles. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Bueno, profe. profe. Buenas noches. Luego, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches.